Hola chicos, bienvenidos a la unidad 6 de nuestro curso de formulación de proyectos. Vamos a continuar con nuestro syllabus y en esta ocasión vamos a empezar a conversar sobre la evaluación de los proyectos. Empezamos. Primero tenemos que enmarcarnos en definir o conceptualizar a qué se refiere el tema de la evaluación. Como les empecé diciendo cuando arrancamos el curso, dentro de todo proyecto tenemos diferentes etapas y cada etapa vamos a ir implementando o desarrollando las ideas que vamos a tener que elaborar en cada una de esas etapas. Y con el alcance y la profundidad que cada una de esas etapas hemos ido revisando a lo largo del curso. Entonces, en el momento que tenemos que hacer el tema de la evaluación para decidir si nuestro proyecto es viable o no, a lo que se refiere y lo que vamos a ver es que tenemos que identificar qué partes de lo que hemos programado se ha cumplido o no y en qué medida, ¿verdad? Entonces, dentro de esa fórmula, lo que tenemos es que vamos a tener un examen riguroso, probablemente por un equipo evaluador independiente, que no va a ser el equipo que ha elaborado o desarrollado el proyecto, y vamos a tener dos dos grandes análisis. El análisis de viabilidad y el análisis de conveniencia, ¿verdad? La viabilidad es de la inversión lo que define principalmente son la razonabilidad, la coherencia y la operatividad de los medios que se combinan en el proyecto. Y en cambio, la conveniencia es el mérito de la propuesta, ¿ok? Entonces aquí fíjense que como está una de las definiciones, dice evaluar es definir el grado de cumplimiento de objetivos prefijados, ¿verdad? Yo en cada etapa voy identificando los elementos que tengo que ir cumpliendo para que mi proyecto sea favorable y se desarrolle de una buena manera. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando llega la etapa de la evaluación, es verificar si he podido desarrollar eso, ¿verdad? Y dice que se realiza con la finalidad de comparar diversas alternativas posibles a determinar cuál o qué combinación de ellas satisface mejor esos objetivos. Listo. Dicho lo anterior, verifiquemos las instancias de evaluación. La evaluación es un proceso que, digamos, permanece en continuo movimiento, ¿verdad? No es que solamente va a ocurrir una vez, sino que inclusive dentro del rol de evaluadores también puedo estar yo, si soy la desarrolladora del proyecto, si me pongo como se suele decir, ¿no? Como abogado del diablo, decir, ok, ¿dónde estaría el punto flaco? ¿Qué parte le verían que no va a cumplir? Eh, como tratar de yo mismo ponerme la piedrita en el camino para verificar si voy a poder pasar, ¿no? Entonces a eso se refiere con que no se agota un acto único, sino que es un proceso permanente. Y luego, nuestro libro de texto guía nos dice que son cuatro instancias de esta evaluación. Entonces, en el primer análisis de viabilidad establece cómo elaborar el proyecto, qué aspectos incluir, de qué manera definir alternativas y cuántos recursos van a afectar al estudio. En esta primera instancia, los grupos que permanecen en el análisis o digamos que son los ejecutores serían el equipo proyectista, ¿verdad? O el grupo técnico y también parcialmente la dirección superior de la empresa, ¿verdad? Considerando que el proyecto puede ser parte de una empresa ya establecida, ¿verdad? De una empresa matriz que separa a un grupo que va a ser el equipo proyectista y tal vez igual tienen que tener esa dirección, en caso de que sea de la misma compañía. En la segunda instancia dice cuáles son las alternativas a considerar, ¿verdad? La identificación de ideas. Acuérdense que en la unidad 2, me parece, no, en la 1, vimos el tema de las etapas y teníamos la identificación de las ideas, que es aquella etapa en la que yo hago como un brainstorming y yo decido más o menos qué opciones de proyecto tengo, ¿no? Podría ser inclusive dentro del mismo sector, pero tal vez cambiando ciertos elementos. Decidir si profundizar análisis que aseguren vía factible para concretar acciones, ¿verdad? Una prefactibilidad. O sea, en la segunda instancia de la evaluación, al igual que en la primera, los elementos humanos que están
como parte de esta etapa, de esta instancia, siguen siendo el equipo proyectista y la dirección superior de la empresa. Ya en la tercera instancia, ya aparecen nuevos actores que van a decidir si se aceptan o rechazan las conclusiones del estudio y en el caso de que sea aceptado, qué es necesario para poderlo implementar. Entonces aquí, por ejemplo, ya también van a entrar o aparecen la organización promotora de la inversión, las instituciones financieras e inclusive en algunos casos los organismos gubernamentales si son proyectos que tal vez puedo identificar hay algún subsidio o hay alguna forma, alguna comisión público-privada, etc. Y en la cuarta instancia, el análisis que se realiza para mantener o modificar el diseño de un proyecto durante la ejecución. Acuérdense que cuando ya pasa la etapa de evaluación, ya viene la ejecución. Dentro de la ejecución también puedo ajustar situaciones, modificar, mejorar, cosas que en el camino que yo voy avanzando y me doy cuenta que puedo hacerlo y que debo hacerlo para poder conseguir, ¿no? En este tema de los imprevistos que rodea constantemente nuestros proyectos. Y aquí los grupos humanos que van a estar serían los grupos encargados de la implementación, que yo he puesto ahí también un grupo extra que sería el verde claro que está ahí, pero aparte el equipo proyectista que obviamente se va a encargar de la implementación junto con la dirección de la empresa, ¿verdad? O sea, los que estuvieron actuando en las primeras dos instancias. Y también los aportantes de los recursos sustanciales. Y en este caso he puesto los tres elementos que mencioné en la tercera instancia porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los que se encuentren como aportantes de los recursos, ¿verdad? Esos son los posibles, pero en la vida real pueden ser unos más u otros menos o en diferentes proporciones, o tal vez de lleno el gobierno no, etc. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a las instancias de la evaluación. Bien, el análisis de viabilidad, entonces partamos definiendo el análisis de viabilidad. ¿Qué es? Es un examen crítico de la razonabilidad, la coherencia y la operatividad de los recursos que voy a combinar y de las acciones que voy a ejecutar para alcanzar los objetivos planteados para mi proyecto, ¿verdad? Intenté desglosarlo de esas tres formas para que puedan recordarlo con facilidad. Entonces, dentro de la razonabilidad, ¿qué voy a verificar? La solidez interna del proyecto, la consistencia del análisis del contexto donde habrá de funcionar el proyecto. Con la coherencia, ¿qué quiero medir? ¿Verdad? ¿Coherencia de qué? De los escenarios futuros previsibles en el ámbito económico-social. Y la operatividad son las estrategias descritas en el proyecto sobre el comportamiento de la unidad encargada de la ejecución, ¿verdad? Y además, verificar y saber, ¿verdad? Que el proyecto es un sistema abierto que incide sobre el entorno, pero a su vez se nutre y es influido por el medio en el cual va a operar, ¿verdad? Entonces, con estas ideas en mente, avanzamos con respecto al análisis de viabilidad. Dentro del análisis de viabilidad tenemos dos grandes temas que los vamos a ver a continuación. Listo. La revisión formal es uno de los aspectos o la primera parte, si se quiere, del análisis de la viabilidad y lo que se busca es que es un control que demuestra la suficiencia de la información presentada y el rigor metodológico que se ha llevado a cabo para su elaboración. Entonces aquí en esta parte lo que va a ocurrir es que va a haber un contralor, se va a designar un contralor que va a revisar exhaustivamente la propuesta. La propuesta que va a estar contenida en el documento que debe presentarse de forma completa con todas las áreas temáticas del proyecto, los antecedentes, si es que hay una empresa responsable, si es una inversión de una empresa existente, los documentos de respaldo, las fuentes, etc. Asimismo, se espera que se armen grupos interdisciplinarios, donde está el contralor formal que mencionaba inicialmente, y también un coordinador general en constante igual comunicación
con el equipo proyectista para, en caso de que haya que solventar dudas, etc. Y se intenta que se tenga como una especie de checklist, la lista de verificación, comprobación o control, tiene cualquiera de esos nombres, lo que ofrece es a este contralor un listado de las partes que tiene que ir revisando dentro de mi proyecto, ¿verdad? Como decir, ok, en las especificaciones técnicas tengo A, B y C, entonces en mi documento tengo A, B y C, me voy a mi lista de verificación como evaluador y empiezo a analizar, ok, esto presentaron, no presentaron, qué documentación soporte hay, casi como que si fuera una auditoría, ¿no? Entonces, la idea es cotejar lo que un estudio particular contiene con las áreas que debería cubrir para que sea considerado como completo, ¿verdad? Y el inventario de todos los tópicos a contemplar en un estudio de factibilidad. Eso es lo que debe contener o lo que vamos a verificar con la lista de comprobación, ¿ya? Esto dentro de la revisión formal, ¿ok? Luego, en la siguiente diapositiva, continuamos con otra parte crucial del análisis de viabilidad. Dentro del análisis de viabilidad tenemos el denominado análisis de consistencia, que en esta parte del estudio de viabilidad lo que hace es comprometer el esfuerzo de todos los integrantes del equipo de evaluación, quienes operan en dos dimensiones distintas pero complementarias. Esas dimensiones son en sentido vertical y en sentido horizontal. En sentido vertical, lo que se realiza es que cada integrante del equipo evaluador va a estudiar su parte del proyecto que está analizando con mayor profundidad y detalle, contemplando el cumplimiento de normas definidas por el organismo para el cual se realiza la evaluación. Asimismo, va a verificar la corrección de métodos empleados, la razonabilidad de los supuestos, la confiabilidad de las fuentes, la precisión de los datos, para saber si el resultado o las conclusiones tienen sustento, ¿verdad? Y en el análisis horizontal, lo que se espera es que los técnicos mantengan comunicación permanente, como les decía antes, y frecuente intercambio de información y puntos de vista para trabajar de forma coordinada. Entonces, esa es como la parte introductoria del análisis de consistencia. Seguimos con otros aspectos en la siguiente diapositiva. Bien, dentro del análisis de consistencia van a existir áreas que van a ser revisadas durante esta etapa de evaluación. Fíjense cómo aquí aparecen nuevamente conceptos que ya vimos en unidades anteriores, ¿verdad? El aspecto comercial, los aspectos técnicos. La idea aquí y en adelante, en las diapositivas que vienen, es que los evaluadores van a verificar si las proyecciones que yo he puesto o los supuestos que yo he desarrollado en cada uno de los apartados que forman parte de mi proyecto van a tener un buen resultado, ¿verdad? Sí, lo que decíamos antes, hay coherencia, hay razonabilidad, si la información es confiable o si tengo que hacer ajustes, si tengo que modificar algo, si tengo que quitarlo de lleno, etc. Entonces, yo les voy a dejar las diapositivas para que ustedes las puedan leer con tranquilidad, para que tengan una idea de qué tienen que revisar dentro de estas áreas, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen en las diapositivas. Aquí continúa, dentro del análisis de consistencia, también las áreas de aspectos económicos y financieros, con cada uno, con la profundidad y con lo que tienen que revisar en cada uno de esos aspectos. Y finalmente, los aspectos organizacionales o administrativos, que no los hemos visto como una unidad previa, digamos como una unidad completa, pero que es importante a la hora de evaluar. Tenemos que también desarrollar esta parte como parte del proyecto, ya que es donde yo voy a identificar mi factor humano, ¿verdad? Cuántas personas necesito, se van a poder conseguir los objetivos del proyecto con las personas que tengo, las capacitaciones que tengo para el personal son suficientes o insuficientes, quiénes ocupan los puestos claves en la organización, los cronogramas, o sea, todo lo que tenga que ver con el factor humano y organizacional
es lo que también va a ser evaluado. Al final del análisis de consistencia me va a llevar, digamos, a los evaluadores, los va a llevar a 3 resultados. O de facto me rechazan el proyecto por errores e inconsistencias graves o profundas. La siguiente opción podría ser que necesite modificaciones en la propuesta y hacen mejoras, correcciones, etc. Y el otro resultado posible de esta evaluación es aceptar el proyecto como completamente consistente, ¿verdad? Otra parte importante de la etapa de evaluación es la realización del análisis de conveniencia. El análisis de conveniencia es aquel que procura definir el grado en que el proyecto logra cumplir con el conjunto de objetivos a satisfacer. Entonces, sí o sí, tengo que establecer eso y conocer esos objetivos y metas de los promotores del proyecto. Tiene dos grandes apartados, que son la evaluación empresarial o microeconómica y la evaluación social o macroeconómica. Dentro de cada una de ellas, obviamente con sus características. Entonces, por ejemplo, la microeconómica en esta diapositiva nos dice el análisis desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos del inversor privado, y de la macroeconómica, análisis de los objetivos de la colectividad concebida en su conjunto, ¿verdad? La idea de estos dos apartados es identificar y medir los beneficios y los costos asociados al proyecto y ordenarlos de forma en que permitan definir la conveniencia económica de asignar recursos escasos para la ejecución de este proyecto. Estos dos enfoques del análisis de conveniencia son complementarios, porque cada uno se centra en evaluar una parte del proyecto o medirlo de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, la evaluación empresarial determina la forma en que la inversión remunera a uno de los factores de producción, que es el capital, y en qué proporción la inversión proyectada satisface dicho propósito. En cambio, en la evaluación social o macroeconómica, la idea es analizar la rentabilidad social para determinar si habrán negociaciones que deberán entablarse con el gobierno. Entonces, los gobiernos locales o seccionales o regionales tienen mucho que ver en esta parte de la evaluación social, ya que cualquier acción que los gobiernos implementen suele tener o va a tener un impacto en los proyectos, porque los gobiernos controlan sistemas fiscales, monetarios, pueden sancionar si hay algún tema de incumplimiento de alguna ley, por ejemplo la ley de seguridad, se efectúan regulaciones cambiarias, puede influir en el precio directa o indirectamente, así como también intentan, que ya lo vamos a ver en la unidad 8, intentan a través de las leyes promover ciertos crecimientos económicos en algunas zonas de los países para armonizar el crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, por eso digo que estos enfoques son complementarios. Y los indicadores atados a cada uno de estos enfoques también son diferentes. Entonces, los indicadores del análisis micro o empresariales, del enfoque empresarial, suelen ser los que habitualmente conocemos o utilizamos en los cursos de finanzas o en cualquier proyección, el VAN o valor actual neto o VPN, valor presente neto, y la tasa interna de retorno, ¿verdad? Y en cambio en los macroeconómicos tenemos que verificar o intentar medir la contribución del proyecto al crecimiento de la economía como un todo, ¿verdad? ¿Con qué elementos o con qué indicadores? Tenemos 4. Por poner un ejemplo, seguramente si buscamos otros autores encontraremos muchos más. Relación producto-capital, ¿verdad? Para medir la productividad del capital en un sentido social. La relación producto-capital en divisas, la productividad de la mano de obra y la relación beneficios-costos. ¿Ok? Entonces estos indicadores nos van a ayudar a medir un poquito el impacto del proyecto en ambos enfoques, ¿verdad? Micro y macro. Ok, esta diapositiva se las preparé con la finalidad de que tengan una especie de resumen y la diferencia entre el análisis de consistencia y el análisis de conveniencia, ¿verdad? Entonces,
básicamente lo que nos dice es, el análisis de consistencia responde a una pregunta. El proyecto está bien armado y mantiene su lógica, y el de conveniencia, en cambio, nos dice, ¿vale la pena hacer este proyecto? Entonces, cada uno de ellos, como vimos anteriormente, tiene su alcance y tiene su desarrollo, el análisis. Entonces, al final, eh, lo importante es hacerlos o que hagan ambos para poder validar, digamos, y verificar si el proyecto puede pasar a la etapa de ejecución. Aquí les dejo para que revisen la diapositiva con calma. Ok, en el armado de los flujos de fondos, eh, es una herramienta financiera para poder evaluar la viabilidad y rentabilidad. Habitualmente utilizamos Excel, que es lo más común o lo más fácil, pero existen a día de hoy también muchas otras formas de utilizar la información financiera para poder graficar y conseguir, digamos, cambios en los modelos que quiero proponer. Entonces, tenemos que definir un horizonte temporal que puede ser 5 años, también puede ser 10 años, dependiendo de en cuánto tiempo se planee recuperar la inversión, ¿verdad? Entonces, tengo que detallar los ingresos por ventas, en general todos los ingresos, y los egresos o los costos. Entonces, en mi armado de flujos, yo lo que voy a hacer es siempre empezar por el periodo cero o la inversión inicial para poderla reflejar con un valor negativo, ¿verdad? Entonces, aquí también les voy a dar acceso a al documento que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque me parece interesante tenerlo como herramienta para el caso de que alguno considere, bien sea para el curso o en general más adelante en su vida profesional o en su vida estudiantil, si alguien va a seguir estudiando, eh, es importante conocer qué exigencias tienen los gobiernos para poder presentar los proyectos, ¿no? Que cumplan con ciertos parámetros para conseguir fondos públicos. Entonces me parece súper útil y este cuadrito que ven aquí lo tomé de este documento que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del Sistema Nacional de Inversión Pública, del SNIP. ¿Ya? Bueno, en esta diapositiva realmente es como complementaria a la anterior. ¿Cuáles son los componentes principales del flujo? Entonces, en inversión inicial tenemos terreno, obra civil, maquinaria, capital de trabajo necesario antes de iniciar las operaciones. Recuerden que todo esto son cosas que yo ya desarrollé en las otras etapas. Entonces, simplemente es tomarlos y empezar a armar el flujo en un modelo en Excel, ¿verdad? Em, claro, cada uno va a tener el suyo porque los proyectos no son iguales, no tienen los mismos conceptos, no tienen los mismos alcances, las mismas variables, etcétera. Entonces, pero todo esto se supone que yo ya lo vengo trabajando a lo largo de las etapas que vinimos analizando en las unidades previas. Entonces, también ingresos operativos, proyección de ventas a cobrar, considerando la estacionalidad y plazos de crédito, egresos operativos, costos de producción, salarios, alquileres, marketing, mantenimiento, impuestos, todo lo que ustedes consideren. Acá está, impuestos, debe incluir el IRAE o IRAE, el cual se aplica sobre el neto de ingresos menos gastos e intereses, considerando la tasa efectiva proyectada. Y el financiamiento, entradas por préstamos y salidas de pago de intereses y capital. Entonces, de esta manera, yo ya voy a poder armar el flujo, ¿verdad? Y empezar a obtener la información que requiero de los indicadores que mencionábamos antes, ¿verdad? La TIR, el BAN, todo lo demás. Bien, la tasa de descuento es un concepto que seguramente tienen ya incorporado, tal vez lo vieron en alguna otra materia previamente, así que simplemente vamos a mencionar que sabemos que es la tasa de descuento,
en proyectos de inversión es el costo de oportunidad del capital utilizado para atraer los flujos de efectivos futuros a su valor presente, ¿verdad? Y que refleja el riesgo del proyecto y la rentabilidad mínima exigida. Normalmente esa tasa de descuento suele ser el costo de capital promedio ponderado, conocido como WACC por sus siglas en inglés, y también se puede calcular con el CAMP para el costo de los recursos propios, en caso de que solamente tenga un proyecto que va a utilizar recursos propios. Entonces, básicamente me sirve para evaluar la viabilidad económica y priorizar proyectos y ajustar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, es un elemento que sí o sí lo voy a utilizar, lo tengo que calcular para mi proyecto y poder sacar los cálculos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Ok, más indicadores de rentabilidad y aceptabilidad dentro de la etapa de evaluación, ¿verdad? Los evaluadores, el contralor que va a revisar el proyecto, como decíamos, es un examen riguroso y todo lo demás. Entonces, claro, van a verificar que en efecto las proyecciones financieras que yo hice en la etapa de la parte financiera se cumpla, ¿verdad? O sea, con los supuestos que yo he establecido. Entonces, sabemos que el BAN o el BPN y la tasa interna de retorno son como que los clásicos, pero también existen otros indicadores de rentabilidad que pueden servir para entender si el proyecto está bien concebido o no. Y también para afinar dónde podría haber problemas, ¿verdad? Entonces aquí les puse una lista de algunos de estos indicadores que nos pueden servir para entender si nuestro proyecto, ya que estamos nosotros puestos en el equipo proyectista, si nuestro proyecto pasaría a la etapa de evaluación o no, o dónde podría haber un problema, ¿no? El tema de las perspectivas microeconómicas, sociales y económicas de la evaluación de proyectos, un poquito lo topamos antes cuando vimos el enfoque micro y macro, está un poquito asociado a eso, entonces nos dice nuevamente que la evaluación de proyectos es un proceso integral que analiza la viabilidad de la inversión desde distintas ópticas, superando la simple rentabilidad financiera para conseguir bienestar general, la eficiencia de recursos y el impacto en la comunidad. ¿Verdad? Entonces, las perspectivas principales incluyen la evaluación microeconómica, financiera privada, la económica nacional, socioeconómica y la social. Porque la idea es que nuestros proyectos tengan, digamos, un impacto en la economía, ¿no? En la macroeconomía, sería lo idóneo, lo ideal. Así sean temas muy chiquititos, a veces pensamos que tal vez un proyecto no va a tener ese alcance o esa digamos, ese impacto, pero la verdad es que sí, siempre desde la generación de empleo, desde el desarrollo de comunidades rurales, etcétera, siempre hay un impacto social que se puede medir. Entonces, la perspectiva microeconómica o financiera, o la evaluación privada, es aquella que, como ya dijimos antes, se centra en la rentabilidad del proyecto para el inversionista, ¿verdad? Entonces, lo que quiere ver el inversionista es determinar si hay rentabilidad financiera, si los ingresos superan a los egresos de forma sostenida en el tiempo, para maximizar el beneficio neto del inversionista, ¿ok? Y los indicadores, perdón, ya los vimos antes, el BPN o BAN y la TIR, ¿ya? Esto con respecto a lo microeconómico. En la perspectiva económica o la evaluación socioeconómica nacional, aquí ya se analiza el impacto del proyecto sobre la economía del país en su conjunto, buscando la mejor asignación de recursos limitados, ¿verdad? Aquí el objetivo es medir la verdadera contribución al crecimiento económico nacional, considerando la eficiencia económica o el bienestar general. Entonces, dentro de esta perspectiva, como ya lo vimos antes, habrá otros indicadores que nos pueden ayudar a entender si el proyecto tiene un impacto o cuál es el alcance de este impacto económico o socioeconómico, ¿verdad? Ok, en esta diapositiva ya separé un poquito la perspectiva social o evaluación de bienestar social, porque puede ser algo que se pueda medir dentro de la evaluación económica o macroeconómica, pero si le ponemos énfasis a los efectos redistributivos y el impacto en grupos vulnerables, pues tendríamos más una perspectiva social, ¿verdad? Como un sub
o un apartado de la macroeconomía. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Valorar el impacto del proyecto en la calidad de vida, la equidad, el bienestar social de la comunidad, ¿verdad? Evaluar cómo el proyecto afecta a la distribución del ingreso, al empleo, lo que les mencionaba, el empleo en zonas desfavorecidas o el acceso a servicios básicos, etc. Y analizar cuáles son los stakeholders, identificar a qué grupos específicos de la sociedad se va a beneficiar y cuáles asumen los costos del proyecto. ¿Ok? Y otra parte más que la puse como agregado, a pesar de que no estaba identificada en la parte de arriba, es la evaluación socioambiental, que como les decía cuando vimos en la unidad del análisis técnico, que vimos el impacto ambiental, es algo que a día de hoy es muy frecuente. Se encuentra también en las leyes de promoción de inversiones, que lo vamos a ver más adelante, y los gobiernos intentan impulsar que las empresas, a través de sus proyectos, a través de sus inversiones, busquen tener en cuenta la evaluación socioambiental de sus proyectos, ¿verdad? Tratando de, bien sea, hacer un cambio que genere una mejora directa en el medio ambiente, o que si voy a hacer un proyecto que no tiene ese foco como objetivo, que dentro del análisis que yo haga y de las inversiones que yo vaya a hacer, no tenga o sea, no haya una desventaja para el medio ambiente, ¿verdad? O sea, que no golpee terriblemente o una contaminación o ambiental o lo que sea de las aguas, del aire, la polución, etcétera. Tratar de mitigar y minimizar el impacto negativo al medio ambiente. O sea, lo puedo tratar de hacer como algo positivo per se, si es que ese es el origen de mi proyecto, o si no lo es, verificar que el impacto negativo no sea tan grande, ¿no? Entonces, por eso hay un papel importante sobre la evaluación del medio ambiente. Y finalmente, un tema que también es muy importante es la evaluación desde la perspectiva del proveedor de financiamiento. Cuando el financista o el financiero, los bancos, los inversores, las entidades de crédito, quieren hacer una inversión, quieren obviamente, pueden apoyar una idea, les puede interesar, se apasionan por un tema o lo que sea, pero al final lo que necesitan es que les devuelvan el capital con los intereses que ganaron, porque ese es el negocio de estos financistas. Entonces, dice aquí, a diferencia de la evaluación social económica, este análisis utiliza precios de mercado y se enfoca en el riesgo rentabilidad para el prestamista. Y tiene como 4 apartados: la viabilidad financiera, el análisis de riesgo y salud financiera, la evaluación cuantitativa y de garantías, y la estructuración del financiamiento. Entonces, en resumen, la perspectiva del proveedor de financiamientos es defensiva y de cobertura. O sea, yo como financiero no quiero perder dinero. Si yo invierto en un proyecto, quiero que el proyecto le vaya bien y quiero que el proyecto me devuelva el capital y los intereses. Entonces, de esa manera, con estas 4 etapas que ahora vamos a revisar, tal vez puedo minimizar esa exposición. Listo. Entonces, dentro de la viabilidad financiera o la evaluación de capacidad de repago, el objetivo que yo tengo como financista es asegurar la bancabilidad del proyecto, es decir, que este proyecto sea capaz de sostener su deuda. ¿Cómo lo voy a medir? A través de estos 3 elementos: proyección de flujo de caja, perdón, ratios de cobertura y el análisis del punto de equilibrio. ¿Ok? Yo voy a tomar el modelo financiero del proyecto y voy a tratar de hacer estos cálculos para ver el resultado, ¿no? De si hay cobertura del servicio de la deuda. Primordialmente es lo que quiero saber. Luego, en el análisis de riesgo y salud financiera, lo que quiero reconocer es el nivel de exposición del proveedor de capital, ¿verdad? Aquí el análisis de ratios que vamos a hacer es la revisión de la estructura de capital, ¿verdad? La deuda EBITDA y la deuda patrimonio, el riesgo de liquidez, la evaluación de la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, y el análisis de sensibilidad.
que lo vamos a ver en la próxima unidad con mayor detalle, pero básicamente es cambiar ciertos elementos de mi flujo y verificar qué pasaría con mi TIR, qué pasaría con mi BAN. ¿Me sigue saliendo un BAN positivo? ¿Mi proyecto sigue siendo viable? ¿Verdad? Entonces, todo eso forma parte de esta parte del análisis de riesgo y salud financiera. Ok, la evaluación cualitativa y de garantías lo que busca es analizar las garantías o colaterales, ¿verdad? ¿Qué calidad y valor de los activos ofrecidos como respaldo de financiamiento? ¿Cuál es la calidad de esos activos? La experiencia del equipo gestor, ¿verdad? O sea, la capacidad de la gerencia para ejecutar el proyecto exitosamente. Como les decía, yo como financista, si yo soy un banco, yo quiero que al proyecto le vaya bien, porque quiero que me repaguen lo que yo les estoy prestando. Y para eso también puedo saber y puedo querer saber si ese director general está capacitado, cuenta con la experiencia para manejar este tipo de proyectos, ¿verdad? Y también la reputación y cumplimiento, dice verificación de antecedentes comerciales, crediticios y cumplimiento regulatorio. Esto, por ejemplo, es más sencillo de verificar en caso de que sea parte, el proyecto de inversión sea parte de algún grupo, alguna empresa que ya tenga vida, ¿no? Que tenga ya historia financiera. Cuando no la tiene, es un poquito más difícil saber cómo sería su cumplimiento, porque si está empezando de cero, realmente no tengo cómo mirar hacia atrás en el tiempo y decir, ah, sí le fue muy bien, ah, sí cumplió, no estuvo impago, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de ahí es un poquito difícil, dependiendo de si es una empresa nueva o no. Listo. Y finalmente, la estructuración del financiamiento ya se da cuando el financista o el inversionista va a aceptar el financiamiento de un proyecto, obviamente ya va a establecer en el contrato del préstamo los montos, el plazo, la tasa de interés, si va a ser variable, eh, o sea, de qué va a depender esa variabilidad, la moneda, y etcétera, ¿no? Muchos más elementos que si revisamos un contrato de algún préstamo, de una inversión, o un proyecto de inversión, vamos a ver que tiene un sinnúmero de apartados para, obviamente, que se dé el desembolso por parte del inversionista o del proveedor del financiamiento. Entonces, con esto, chicos, llegamos al final de nuestra unidad de evaluación y vamos a pasar a la siguiente unidad. Nos vemos en el próximo video.